En la zona, digamos, la siembra de maíz tradicional se realizaba en el mes de septiembre y nosotros tenemos una red que evalúa, digamos, cultivares de maíz en siembras tradicionales, pero últimamente, digamos, y aprovechando la resistencia genética que tienen los cultivares a insectos, bueno, las siembras tardías se han desarrollado como una alternativa para estabilizar los rendimientos y adaptarse, digamos, a una situación de la floración en una época de menor demanda ambiental como es febrero o marzo. El norte del partido de Pergamino, en la zona, digamos, que está al norte del Socorro, Mariano Benítez o Geli en el sur de Santa Fe, se caracteriza por tener suelos de la serie Peirano, argidoles vérticos de textura muy fina y un horizonte B muy potente, donde precisamente las siembras tardías tienen una singular adaptación porque permiten, digamos, generarse, o sea, salir al cultivo con un perfil de suelo completamente cargado y trasladar la floración hacia una época más otoñal donde, digamos, la demanda hídrica es algo menor en ese tipo de suelos que tienen una baja tasa de entrega diaria. Pero esa tecnología de maíces tardíos es como que necesita de un desarrollo endógeno y podría ser que cultivares que tienen un buen comportamiento y una buena adaptación en fechas tempranas no lo sean tanto en siembras tardías. De modo que habiendo menos información en esta segunda fecha de siembra sobre el desempeño de diferentes genotipos, nos parece que es muy relevante generar esta información. Hay caracteres específicos de los genotipos de maíz que le dan buena adaptación a estas siembras tardías, como por ejemplo tener una buena fortaleza de raíces, buena fortaleza de caña, porque el cultivo pasa mucho tiempo en el campo después de su madurez. También el hecho de tener un buen paquete de genes que le permitan tolerar insectos, tener un buen comportamiento sanitario y por último una tasa de pérdida de humedad lo más acelerada posible, lo cual permite anticipar la cosecha. Durante la última campaña hemos desarrollado experimentos donde testeamos diferentes genotipos en un rango de densidades de siembra y también en un rango de niveles de nitrógeno. En algunos casos estos experimentos también fueron testeados con distintos distanciamientos entre hileras, como pueden ser 35, 52 y 70 centímetros. En alguna medida el objetivo es adaptar la fertilización a diferentes tendencias que existen en el manejo. Es conocido que distintos genotipos de maíz tienen su densidad óptima diferente en función del tamaño de la planta, en función de la tolerancia que tienen a la competencia entre individuos. Pero un factor quizá menos estudiado, pero igualmente importante, es la interacción que existe entre niveles de nitrógeno y la genética. Es decir, aún sembrados en un mismo ambiente, distintos genotipos pueden tener una dosis óptima diferente de nitrógeno y una eficiencia de uso de nitrógeno diferente. A su vez, cuando esto los combinamos con densidades, nosotros al aumentar la densidad generamos una mayor competencia entre individuos. Entonces el requerimiento por planta en general suele incrementarse. De modo que esa variación en un rango amplio de densidades puede hacer de que también nos vaya condicionando la fertilización. En general, como decíamos, cuando colocamos mayores densidades se estimula la competencia entre plantas y tenemos que ir a dosis más altas de fertilizante. Pero puede haber genotipos que respondan más a la densidad u otros que respondan más al nitrógeno, y otros que tengan esa interacción densidad por nitrógeno. O sea, no es igual el comportamiento entre todos. Entonces, generar esa información a través de distintos tipos de híbridos es interesante para hacer recomendaciones de manejo más específicas y no tan generales. Cuando a esto le agregamos la fecha de siembra, también suele ser una interacción más que puede cambiar el comportamiento. En general, en fechas tardías tenemos más nitrógeno en el suelo, tenemos plantas más grandes con un crecimiento más rápido y eso, bueno, puede hacer cambiar los óptimos. En general, la densidad óptima
tiende a bajar porque, como bien decíamos, hay una planta que es de una estructura más grande. Y en cuanto al nitrógeno, si bien tenemos más nitrógeno en el suelo, la tasa de crecimiento es muy rápida, por lo tanto aumenta la necesidad, sobre todo en etapas tempranas. Bueno, la introducción también de distintos esparcimientos entre hileras es una variante más cuyo comportamiento y cuyo efecto sobre la modificación en los niveles de nitrógeno lo estamos estudiando. Una cosa que sí estamos seguros es que al acercar el espaciamiento entre hileras, las plantas no solo cierran antes el entresurco, sino que exploran con mayor velocidad el suelo. Eso le da una mayor habilidad para tomar el nitrógeno del suelo y entonces podría disminuir, por ejemplo, las pérdidas por lavado, por lixiviación, cuando se lo hace en etapas muy tempranas. En definitiva, los sistemas están en permanente evolución. Entonces nosotros tenemos que ir adaptándonos con los diagnósticos, con los manejos, para tratar de acompañar esas tendencias que se van generando.